Hemos estado hablando en los 2 viernes anteriores que la universidad lo que busca es la formación de profesionales que no solamente se llenen de conocimiento teórico, sino que puedan tener un contacto con la realidad de nuestro país y al tener ese contacto puedan decir, bueno, estoy capacitado, pero voy a usar esto que he desarrollado todos estos años para impactar o servir la vida de otras personas. Gracias a Dios, en estos 43 años se ha logrado en gran manera este propósito y queremos seguir en esta ruta y por eso estamos también con el énfasis muy importante en nuestro modelo educativo. Queremos todos ser parte de esto y queremos en realidad servir de una mejor forma al propósito por el cual Dios nos ha permitido existir como universidad. De verdad queremos impactar al país y esto va a ser un paso muy trascendental. Ahora, el título de esta serie es Imagina lo que puedes hacer, porque en muchas maneras vivimos un cristianismo donde con el paso del tiempo a veces damos por sentado que Dios está ahí y que Dios nos va a usar, pero no damos un paso más para que esto pase. No salimos de nuestra zona de confort y a veces tenemos cristianos con un conocimiento tremendamente amplio, un cerebro tremendamente grande, conociendo la Biblia de pasta a pasta, pero poca práctica. Tenemos poco amor al prójimo, tenemos poca eh, práctica en cuanto a respetarnos unos con otros, que es en realidad donde se ve si hemos aprendido el principio y el concepto. Es prácticamente lo que estamos tratando de experimentar en cada una de las cátedras, que no solamente se maneje el concepto, sino en la práctica ver cómo el estudiante ha asimilado este conocimiento. Y quisiera pedirles que nos vayamos ahora a Efesios capítulo 4 y vamos a enfocarnos en el versículo 30 y 31, porque hay indicaciones puntuales que Pablo le hace a la iglesia en Éfeso que nos van a servir a nosotros para ver 3 cosas el día de hoy que son muy prácticas. Dice Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, y comenzamos el listadito, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que todas estas cosas que se mencionan son la causa en la cual nosotros podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo, y todas estas cosas se nos recomienda no practicarlas, no irnos por ese lado, sino eliminar cualquier conducta negativa que tenga que ver con el enojo, con los gritos, con las ofensas, con las malas conductas. Es como cuando uno va al médico y le dice, usted tiene problemas con el colesterol y tiene que elegir entre comer una buena sopa de pata, ¿verdad? O ir con el nutricionista y entonces ordenar su alimentación. Es una cuestión también de disciplina y es una cuestión también de salud. Cuando nosotros buscamos como creyentes vivir la vida cristiana en cuestión de salud espiritual, si nosotros estamos yéndonos por el camino de guiarnos por estas expresiones desenfrenadas o desordenadas, entonces es algo que nos trae malos resultados, que no nos conviene. Es algo que va contra lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida. Dios nos da ejemplo. De hecho, él mismo fue conocido por ser una persona mansa y humilde, y él mismo nos guía a nosotros para que también esto pueda llegar a ser un distintivo
La amabilidad con la que nosotros podemos llegar a tratar a los demás es un distintivo que viene de que hemos comprendido cómo Dios nos trató a nosotros. Entonces esto, al comprenderlo y vivirlo, se vuelve más natural cuando nosotros somos amables con los demás. Pero no solamente una amabilidad por cortesía, sino cuando ya tenemos que experimentar conflictos con otra persona y dar el paso para poder resolver los conflictos, ya sea pedir perdón, ya sea perdonar, y esto demuestra en realidad que nosotros hemos cumplido, hemos captado lo que Dios quiere con nosotros. No es solamente un discurso, no somos cristianos por ir a la iglesia, somos cristianos por tener a Cristo en el corazón, pero esto implica no solamente una decisión cuando alguien levantó la mano, hizo una oración, sino en realidad la vida misma. Es el hecho de que Dios llega, irrumpe en cada rincón de nuestro corazón y nos cambia todo el horizonte. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos poner estas cosas en práctica? Quisiera que pudiéramos hablar de tres cosas. En primer lugar, dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en primer lugar, nosotros tenemos que estar dispuestos a eliminar la amargura de nuestro corazón. Cuando hablamos de estos temas, básicamente estamos expresando cosas que nosotros tenemos que nadie más probablemente conoce, situaciones que nos han frustrado, situaciones que nos han llevado a no tener fe en otros, a situaciones en las que no hemos resuelto las cosas y a veces comenzamos a generalizar que todas las personas van a tener cierto comportamiento, entonces lo que uno hace es cerrarse, es levantar barreras, es no permitir que otros se acerquen porque yo he sido herido. Esa amargura que está dentro de mí me afecta para mis relaciones interpersonales. Y si usted se fija en el versículo 26 y 27, Pablo dice siempre en el capítulo 4, airaos, pero no pequéis. Y dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque Pablo lo que estaba diciendo es que cuando nosotros permanecemos enojados durante un periodo de tiempo, lo que estamos haciendo es darle lugar al enemigo para que pueda todavía hacernos pedazos. Con la elección que nosotros hemos tomado de estar enojados con alguien, entonces es básicamente esas aguas turbulentas que alguien dijo que el enemigo aprovecha para contaminar nuestro corazón, para hacernos meternos más cizaña, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y lo que le encanta es poner divisiones entre nosotros. Así ha actuado el enemigo desde el principio y esa es la manera en la que él divide, porque él está tratando de que nosotros no obedezcamos a la forma correcta de acercarnos y de arreglar las cosas. Es más fácil distanciarnos, es más fácil no confrontar, es más fácil asumir que la otra persona tiene toda la culpa o no dejarlo a la deriva. Pero en realidad, como dice también en el versículo 30, cuando estamos haciendo esto, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Así que un espíritu de amargura, el tener esta característica permanente de estar amargado con la vida y con las personas, hace dos cosas: aflige o entristece al Espíritu Santo y alegra a Satanás. Eso es lo que la palabra está presentando en esta parte. Así que nosotros, como el apóstol Pedro menciona, que el amor fraternal tiene que ser una característica en nosotros, nosotros tenemos que tratar de resolver estos problemas muy profundos, personales que tenemos, lo cual no es una tarea fácil, pero nosotros tenemos que comenzar por tomar una decisión al respecto y comenzar a buscar ayuda donde nosotros podemos encontrar alguna manera para que podamos ser libres de estas acciones, de estas ataduras. Podemos mencionar que nosotros hemos dejado que permanezcan ahí en nuestro corazón. Nosotros necesitamos hacer
cualquier cosa que esté como herramienta para que nosotros podamos librarnos de estar actuando con amargura, con rabia, con enojo, con ira, porque quizás en un ambiente laboral hasta cierto punto nos tratamos con cierto respeto, pero quizás también extendemos esto que estamos hablando en la casa, cuando de repente nuestra manera de actuar para con los de nuestro hogar es con gritos, es con acciones despectivas, porque quizás estamos frustrados que las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Es un reto, es un reto. No estamos expresando que esto sea algo como tan fácil, sino es un proceso, pero hay que iniciar el proceso de cambio con una decisión y hay que buscar ayuda también para poder aliviar y poder caminar en esta área. En 1956, una estudiante de nombre Lucía Foster fue y se matriculó en la Universidad de Alabama. Esta universidad tenía como característica, como la mayoría de universidades en ese entonces, de que solamente aceptaba blancos. Pero Lucía Foster era una afroamericana y entonces, al estar inscrita en esta universidad, se dio cuenta cómo el odio racial, ¿verdad? Fue como una ola que chocó con ella. De hecho, la expulsaron a los 3 días de haberse inscrito del primer día de clases porque su sola presencia estaba animando a todos a hacer protestas y la estaban amenazando de muerte. Así que ya no pudo continuar con sus estudios en esta universidad. En mayo del año 2019, es decir, 63 años después de este evento, Lucía Foster regresó a la Universidad de Alabama y regresó porque la universidad la citó para darle un doctorado honorario. Ya era una mujer de 89 años y su sola presencia en ese lugar hizo que todos los presentes en ese auditorio, cuando ella entró, se pusieron en pie y comenzaron a aplaudirle. En ese momento, de sus ojos brotan las lágrimas y expresa, ¿verdad? Le dan la oportunidad de expresarse al público y ella menciona, es muy diferente estar ahora aquí en frente de personas que no están frunciendo su ceño por estarme viendo, sino que ahora están con una gran sonrisa por mi presencia. Fue un cambio tremendo y trascendental. Y quizás, aunque nosotros pensamos que en la actualidad estas cosas están superadas en nuestra sociedad y quizás nosotros no hemos sufrido tanto por cuestiones históricas de este punto en especial en nuestro país, pero sí podemos ver ciertos progresos de ese tiempo hasta la fecha en la actualidad y necesitamos también continuar en estos temas. De hecho, la universidad también está avanzando para poder ayudar a los migrantes, para poder ver cómo aliviamos a personas que están siendo rechazadas socialmente y esa es nuestra labor como universidad. Pero qué importante, por ejemplo, para esta mujer, para la señora Lucía Foster, que pudiera comprender cómo de repente esto era un cambio también en la sociedad y esto le llenó muchísimo su corazón. Nosotros también podemos impedir que la amargura llegue a nuestro corazón. Quizás no es una expresión tan palpable como esta, pero quizás algunos de nosotros sí tenemos yo con ese tipo de personas no me acerco. O yo me limito mis comentarios cuando estoy con gente que respira, que ve. Tengo la oportunidad de expresar mis ideas solamente cuando veo gente que tiene la plenitud del cerebro y en realidad a veces tenemos nuestras etiquetas para con otras personas que vienen por problemas de nuestro corazón. Si me acompaña a Salmos capítulo 34, versículo 5, hay un versículo muy interesante al respecto. Se lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Salmos 34, 5. Nosotros podemos llegar a impedir que la amargura llene nuestro corazón a pesar de que nosotros hayamos
sido víctimas de la injusticia. ¿Qué dice Salmos 34:5? Dice, los que lo miran, están radiantes. Jamás su rostro se cubre de vergüenza, porque la solución para la amargura no es estar viendo la injusticia que me están causando. La solución para la amargura es tener nuestra mirada puesta en Dios, que ya pagó por los pecados de toda la humanidad y mis pecados. Y entonces cuando yo pueda estar viendo su rostro radiante, entonces la promesa es que mi rostro no se va a cubrir de vergüenza. Estamos hablando de algo que viene de la confianza de que Dios está en control de cualquier circunstancia, aunque sea una circunstancia adversa y difícil. Dice el Salmo 37:8, si me acompaña al Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Así que hay una indicación precisa de no actuar con ira, con enojo, de dejar esto a un lado, en lugar de ver mi problema, de ver lo que Dios está haciendo conmigo. Y si yo detecto que hay problemas en otro, bueno, en primer lugar, antes de poder ver la paja del ojo de mi hermano, comienzo a ver la gran viga que tengo en mi propio ojo, porque esto me va a ayudar a comprender que Cristo está cargando mis cargas, que yo solito no las puedo llevar. Necesitamos entonces eliminar la amargura y comenzar un proceso para que yo pueda entonces de esta manera tener y mejorar mis relaciones interpersonales. Si yo quiero tener un amor fraternal para con otros, si yo quiero hacer todas las cosas para la gloria de Dios y no para mi propio beneficio, yo tengo que comenzar con el análisis propio de mi corazón y lo que está pasando en mí antes de comenzar a tratar de corregir a los demás en lo que yo no puedo cambiar porque yo no soy Dios. Yo no voy a cambiar a los demás. Yo necesito decirle sí a Dios y sí a lo que Él quiere hacer en mí. Y entonces cuando yo doblegue, ¿verdad? Mi ser, mi orgullo, entonces Él va a comenzar a obrar de tal manera que me va a ayudar a estar en paz con otros. Eliminemos la amargura. Número 2, encontremos nuevas maneras para poder practicar la bondad. Efesios, en nuestro texto base el día de hoy, Efesios 4:32, dice, antes, en lugar de estar con estas cosas que hemos mencionado ahorita, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta idea está resaltando que tenemos que ser amables. Es lo que hablábamos el viernes anterior acerca de el nombre que le pusieron a esta ciudad en Estados Unidos, Filadelfia, que tiene que ver con el amor fraternal. Y nosotros podemos a través de diferentes formas encontrar la manera de practicar este principio y ser bondadosos y ser amables con otros. Básicamente, podemos nosotros mismos crearnos un menú diario para poder entonces impactar o servir la vida de otros. Por ejemplo, una señorita que estaba participando en un desafío de quién leía más en una biblioteca en su universidad, fue a la biblioteca y entonces presta uno de los libros, se lo lleva a la casa y entonces lo estaba leyendo cuando tuvo una interrupción y regresa a tomar nuevamente el libro y cuando lo toma se da cuenta que había un billete de $5 que estaba cerca. Y ella comienza a revisar el libro y precisamente el libro tenía una notita y decía, a la persona que tiene este libro, tengo un día difícil hoy. Pensé que tal vez podía alegrar el de otra persona con esta pequeña sorpresa. Ve y cómprate un café, una rosquilla o una máscara facial. Cuida un poco de ti mismo hoy. Recuerda que eres amado, eres increíble, eres fuerte, con amor, Lisa. Entonces esta persona se quedó impactada porque pues tenía ese regalito bonito, sencillo y le tomó fotos, lo subió a sus redes y esto se volvió viral.
De repente la gente comenzó también a ser inspirada por este ejemplo de bondad y ella misma dijo, yo no me voy a quedar con esto, sino que también ella, de su propio dinero, pues comenzó a, hizo lo mismo, ¿verdad? Compró un libro y hizo lo mismo dejándolo en otro lugar para que la siguiente persona pudiera también experimentar lo mismo que a ella le había pasado, pero también le dio una tarjeta de regalo a una amiga que estaba pasando por un momento difícil. Cuando fue a un restaurante de comida rápida, se fue al autoservicio y le pagó, ¿verdad?, a la persona que venía en el carro de atrás. Y resulta que estas cosas también comenzaron a hacerse virales de tal manera que muchas personas comenzaron a replicar estas cosas. Porque cuando nosotros somos amables, también esto llega a ser un impacto en la vida de otros y hay gente que replica también estas acciones. De hecho, 800 estudiantes en una escuela en Irlanda con este tema de los récords Guinness se pusieron en fila y comenzaron entonces a darse palmaditas de ánimo uno con otro, los 800, de tal manera que quedó registrado en el libro Guinness que 800 estudiantes estaban dando ánimo uno con otro. Y yo creo que aquí en la universidad vemos más de 800 personas que podemos perfectamente darnos ánimo unos con otros y quizás debemos ser bastante creativos con este tipo de cosas. De repente vamos a ver la biblioteca inundada de billetes ahí en los libros, ¿verdad? Y vamos a tener que poner ahí algún sistema. De repente la gente va a comenzar a pagar ahí en las cafeterías lo del siguiente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nosotros necesitamos ir y necesitamos accionar y lo que nosotros decimos creer lo tenemos que llevar a la práctica. De repente ha sido muy bonito cuando hemos tenido días sumamente estresantes y alguien llega y dice, miren, aquí les traje, ¿verdad? Y no puedo, no quisiera hacer publicidad a alguna panadería, ¿verdad? Pero de repente cuando le llegan ahí con una cebita, ¿verdad? Y yo no sé qué es lo que es de su gusto, pero como le alegra el día, le baja un poquito al estrés, o cuando otra persona le ve tenso y le da un buen comentario, esto le alivia. Yo no estoy, y si usted se fija, no estamos mencionando cosas que van a impactar tremendamente en nuestra bolsa, pero sí son acciones que nos van a ayudar a mejorar también el ambiente entre nosotros. Así que número 2, nosotros necesitamos encontrar nuevas maneras para poder practicar la bondad entre nosotros y con nuestra familia. Y número 3, quizás una de las cosas de mayor reto y quizás una de las cosas que más nos cuesta hacer, y es perdonar a los demás como Cristo nos perdonó. Efesios 4:32, en la segunda parte, lo leemos completo, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí viene lo siguiente, dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir entonces que aquellos que tenemos a Cristo como nuestro modelo de vida, aquellos que le hemos entregado nuestro ser a Él, debemos ser perdonadores excepcionales. Qué difícil, qué difícil poder expresar algo como esto, porque lo podemos hacer si de nosotros saliera, eso no lo podríamos hacer, pero al recibir el perdón de Dios, entonces nosotros al comprenderlo, quizás no lo comprendemos completamente, pero entendemos que alguien nos perdonó la vida y entonces nosotros también estamos capacitados para poder perdonar cualquier ofensa que hagan en contra nuestra. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 12 dice, vamos a leer el 12 y el 13, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está la teoría.
Y la práctica, pues, es el reto con el que nosotros nos encontramos diariamente. Porque hay un pensamiento muy conocido que dice que algunos de nosotros pensamos que el perdón es como bebernos un veneno esperando que le va a hacer efecto a la otra persona. La falta de perdón, el hecho de poder odiar, no perdonar a otro es como tomarnos el veneno y esperar que la otra persona se va a morir. No, somos nosotros mismos los que nos estamos consumiendo por dentro. Quizás la otra persona ni cuenta, o quizás la otra persona ni le interesa y anda muy feliz. Y nosotros somos los que estamos por dentro permitiendo que estas cosas inunden nuestro corazón. Y no es solamente por actuar por nuestro bienestar. Es que en realidad, si nosotros queremos ser practicantes, si lo puedo decir de esta forma, de los principios de Jesús, entonces en este tipo de cosas es que nosotros lo demostramos. Perdonar a alguien no es aprobar su conducta, no es decirle qué bueno lo que usted hizo, mire cómo me ofendió. Eso no se trata, de eso no se trata. No estamos hablando de excusar el comportamiento de nadie, pero sí estamos hablando de solucionar las cosas. Y aquí el pastor Manuelito, ¿verdad? Nos da cátedra en este sentido. ¿De qué manera nosotros podemos abordar los problemas y de qué manera tenemos que tener ese corazón dócil para poder perdonar? Obviamente hay procesos y hay cosas que hay que llamarles por su nombre, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos un corazón que no quiere y no nos permitimos, no practicamos el perdón. Hubo una extraña historia de una mujer que en 1984 sufrió un evento traumático. Alguien entró en su casa, la violó, casi la mataba y ella lo que hizo fue memorizarse el rostro de este hombre y los tatuajes que tenía, de tal manera que cuando ella fue a declarar, le pusieron entonces varias opciones de personas y entonces ella identifica a su agresor y este agresor es condenado a la cárcel. Así que ella pues pasó el tiempo, hizo su familia y cuando en ese tiempo pues obviamente todavía no estaba el sistema del ADN, por eso llegan con ella y le piden si es posible que le pudieran tomar una muestra, de tal manera que cuando le dan los resultados se da cuenta que el agresor no era el culpable. Y había sido este hombre puesto en la prisión durante 10 años, ¿verdad? Por un delito que no cometió. Así que ya se imaginan ustedes cómo estaba esta persona de impactada porque había mandado a la cárcel a alguien por un delito que no le correspondía. Ella tomó su vehículo y regresa a ese pueblo y busca donde estaba este hombre y entonces le dice, yo ni con todas las palabras le pudiera pedir perdón por esto que ha sucedido. Y él le dijo, no se preocupe, no tengo ningún tipo de rencor en contra de usted. Cuando yo estaba en la cárcel, yo quería desquitarme con otros y estaba a punto de matar a alguien cuando alguien me presentó a Jesús y me presentó toda la injusticia que él padeció y que él fue a la cruz y fue y murió por mí y pagó lo que yo tenía que pagar. Así que yo le entregué mi vida a Jesús y tuve un cambio. Y por esa razón yo pude perdonar a aquellos que estaban también siendo mis agresores en la cárcel. Y ahora yo también le digo, ¿verdad? No tengo nada en contra de ustedes, yo también le perdono. Yo creo que perfectamente esta historia puede ser parte de una serie de Netflix y quizás alguien puede decir, qué buen invento, ¿verdad? Y hay que con tal de poner el principio ahí, ¿verdad? Pero no eso son cosas que pasan. Son situaciones que a veces nos suceden, nos equivocamos y a veces cometemos errores. Y nosotros necesitamos tener la oportunidad de expresar, me equivoqué, perdóname. Y es muy difícil, no es algo fácil. Y cada uno de nosotros pensamos en el contexto que tenemos. Al estar preparando este tiempo,
y leyendo Efesios y Colosenses y adentrándome en los principios de la Biblia, me suena mi celular y una persona, sin saber lo que estaba preparando, me dice, quiero pedirte perdón. Porque quizás algo te hice, el día de ayer vi tu rostro cuando yo te saludé y no era el mismo de siempre. Y entonces yo le dije efectivamente y comenzamos a platicar y ambos, después de esto, que no puedo, es personal, no lo puedo comentar, pero nos pedimos perdón y no fue fácil. No estoy contando esto porque, ay, miren, ¿verdad? Que el pastor, ¿verdad? Él sí, de verdad, él sí. No estoy diciendo esto porque sea fácil o quiero demostrar que yo sí lo hice porque es muy difícil, pero estoy poniendo esto porque es parte de lo que nos sucede en la vida diaria, continuamente a nosotros, entre nosotros, en nuestra casa. Y es mucho más fácil cuando tenemos la habilidad para poder buscarnos y para podernos pedir perdón. El fundamento del cristianismo es el perdón que hemos recibido de Cristo. Y no podemos nosotros estar viviendo de forma distanciada a este principio. Muchas veces las cosas que nos detienen en el crecimiento es precisamente cosas básicas como estas, en las cuales hemos dejado que las rencillas, que las circunstancias ahí vayan y nos crean enemistades y nos generan que elevemos nuestras barreras para que nadie se meta conmigo porque ya me hicieron mucho daño. Pero es necesario que nosotros vivamos en el poder del Espíritu Santo para no entristecerlo y para no darle chance al diablo, sino para que nosotros podamos experimentar que en realidad Dios nos libera, no solamente nos liberó, sino que nos sigue liberando de cosas en el presente para hacer su voluntad. Para terminar este tiempo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y leamos estos versículos que Pedro también deja registrados. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Usted puede continuar leyendo estos versículos también posteriormente. Dice Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo creo que no, la llamada que recibí al estar preparando este texto no fue casualidad, como también la llamada que usted está recibiendo en este momento de parte de Dios no es casualidad, porque Dios a cada uno nos da lo que necesitamos el día que lo necesitamos para que nosotros podamos crecer. Imagínese todo lo que podríamos lograr, todo lo que podríamos hacer si nosotros nos dejamos dominar por su Espíritu Santo y comenzamos a accionar y no solamente decimos que somos cristianos, sino en realidad lo ponemos en práctica. Podemos llegar a ser muchísimo y hemos sido llamados como universidad a que todos estos principios y valores sean algo que nosotros los vivimos para que podamos verdaderamente impactar a todas las personas que pasen, a toda la comunidad universitaria para poder impactar también nuestro país.